nos trajo a la sonrisa Colgate 2021 Alexis Ábrego. Miren eso. Hermano, gracias por esas sonrisas que nos alegran la mañana. Buenos días. Miren, eso es alegría. Bienvenido. Buenos días, Sara, Pablo. Oye. Yo voy a decir algo, él es el presidente. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Él es profesor del Consejo Estudiantil, o sea, el Consejo Juvenil del colegio, ¿cómo era que llamaba? Christian School. Christian School. Y ¿quién mejor que él para hablar de esto? Yo creo que si yo tuviera en el Consejo Estudiantil a un profesor así ya estaría contento. Exacto. Porque no podría estar triste, no podría estar angustiado, no me podría afectar la pandemia. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Sí, soy el profesor de Consejería y Liderazgo Juvenil dentro de American Christian School. Bueno, ¿y cómo es? Voy a hacer la primera pregunta que tiene que ver ya directo con materia y es, ¿cómo es ser consejero estudiantil en momentos de pandemia donde también es virtual? ¿Cómo es? A mí lo que más me interesa es saber la integración del niño más allá de la clase. O sea, ¿tiene ese tipo de integración? ¿Cómo son las actividades? ¿Qué es lo que se hace? La directora nos contaba de talleres y demás. Excelente. Mira, Pablo, ha sido súper. Yo podía aprovechar muchísimo más el tiempo. Lo que pasa es que a través de la plataforma de la escuela hemos podido mandar podcasts, videos, hacer desafíos con ellos y las clases se han vuelto tan interesantes que los mismos padres forman parte de la clase. Me acuerdo que hace un par de meses atrás hicimos un desafío a las 5 de la mañana con mis estudiantes, que era que ellos tenían que pararse a las 5 de la mañana en tiempo de pandemia para hacer 15 minutos de ejercicio, 15 minutos leyendo un libro y 15 minutos orando o meditando. Alexis. Y ellos me tenían que mandar pruebas. Espérate, ese desafío, aquí teníamos una sección con una persona que nos traía especiales, ya no está con nosotros, pero el especial de las 5 de la mañana nos lo trajo, nos contó la cantidad de celebridades que lo hacían. Correcto. De justamente eso, despertarse, cómo hacer los procesos para sacar al máximo el rendimiento de un día. Lo intenté, apagué el despertador, nunca lo pude hacer, Alexis, quiero que lo sepas, pero le puse mucha energía, Le puse mucha energía. Que mis chicos sí lo pudieron hacer, Pablo. Y con sus papás algunos, porque ellos me tenían que probar a mí que lo hicieron. Así que me mandaban sus videos con la hora, el reloj. Profesor, son las 5 de la mañana, ellos comenzaban a mandar mensajes en la plataforma que se estaban conectando. Yo les mandaba podcast de libros, les mandaba también el seguimiento que tenían que dar en cuanto a la meditación, a los ejercicios. Y yo te puedo decir que de mi 100%, aproximadamente un 90% lo hicieron. Y fue un desafío hasta por sus mismos padres. Y yo creo que una más de las satisfacciones es creer en nuestros estudiantes. Y esto de desafiarlos a ellos se ha convertido en todo un ritmo, porque a ellos les gusta eso, un desafío que tú les desafías y crees en ellos y en su potencial, ha hecho que la clase de consejería y liderazgo se convierta para ellos una de las clases favoritas. Ellos me llegaron a decir, yo creo que a mí me pasó, decía, profesor, ¿por qué no hablo con la dirección para que sean 2 horas, no una? Y yo dije, wow, entonces se está haciendo un trabajo. Viste, ahí es donde está el vivo ejemplo de que definitivamente el profesor influye muchísimo en el tema del interés del estudiante sobre la materia. Mira. Y yo siento que ahora es un punto muy importante el tema de la pandemia, porque como lo acabas de mencionar, uno se tiene que volver más creativo para que el estudiante a través de la pantalla muestre más interés y más ganas de aprender de una forma diferente a la que solía hacerlo. Wow, con esa energía yo me levanto todos los días. No, ellos cuando comenzamos la clase, comenzamos con un aplauso. Mira, le digo que bueno, pónganse toda la mano en la frente, todo y que repitan después de mí, soy un líder, soy un líder. Yo lo escucho a fondo, todo y que soy un líder. Ok, ¿cuál es la primera persona que tú vas a comenzar a liderar? A ti mismo. ¿Dónde tú quieres ir? ¿Hacia dónde te diriges? Y si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a alcanzar lo que tú esperas mañana. Y que ellos mismos encuentren sus herramientas sobre la resiliencia, sobre la procrastinación, que hacen que todos los días ellos tengan y que sea contextual la enseñanza. Que no solamente sea que ellos lo vean como una materia para pasar la nota, sino que esto que ellos están aprendiendo sobre actitudes, sobre sus fracasos, lo va a llevar a potencializar todos sus sueños y sus metas que ellos dicen. Mira, yo ayer le preguntaba a la directora justamente esto y después hablamos con una psicóloga sobre el tema de cómo es un niño frente a un Zoom, por ejemplo, durante varias horas al día. La psicóloga nos decía o nos daba a entender que la atención de un niño sobre el Zoom es todavía menor a la atención presencial de un niño frente a un profesor dando clase. O sea, todos sabemos que el ser humano a determinado tiempo tiene que hacer breaks o tiene que parar porque la atención empieza a ir en declive y esto es lógico porque somos seres humanos. Totalmente. Por más que nos interese el tema de la energía hace que la atención sea menor. Claro, te agotas. ¿Qué pasa? Justamente este tipo de Zooms, yo creo que lo que hacen es matizar y buscar
ese cambio energético que necesitan, porque a mí, por ejemplo, me gustaba ir al colegio, yo lo dije siempre, las materias que no eran de mi interés me iba mal porque yo tenía déficit de atención en esas materias, pero me encantaba ir al colegio, yo no faltaba nunca, porque me gustaba la cohesión con mis compañeros, me gustaba estar ahí en contacto con los profesores, me gustaba hablar. El recreo. Y ahí es donde uno muestra también si uno tiene liderazgo, si uno tiene capacidad de desempeñarse en diferentes ámbitos, que eso es formación para ser un profesional el día de mañana. Entonces, si no hay estos matices, si no tenés la posibilidad de un niño por estar en pandemia, cambiar estas cosas, se vuelve monótono y de verdad que por más que le estés dando en las horas académicas, el niño no está recibiendo lo que tiene que recibir. Al 100%. No sé si compartes, Alexis. Algo que tenía que he podido experimentar como docente ahora con la pandemia es ver a mi estudiante con una mirada apreciativa. ¿Qué es mirar al estudiante con una mirada apreciativa? Para ser intencional con ellos, para poderlos inspirar, poderlos ver con valor y ver no lo que ellos son hoy, sino lo que se van a convertir, lo que se están convirtiendo. Y agregarle valor a ellos y a lo que ellos sueñan y a lo que ellos piensan, eso me ha abierto las puertas y el corazón a muchos de ellos. Yo me acuerdo que un estudiante me escribía a final del último cuatrimestre, que casualmente nos trabamos con César Barría, el último día que lo invité, y yo decía, profesor, esta materia me ha marcado la vida para siempre. Wow. Yo puedo a veces hasta llorar los ojos dando las clases, cuando tú ves que estás marcando una generación y que los estudiantes no están pasando por nuestras manos por gusto. Los jóvenes nos necesitan gente que crean en ellos, necesitan gente que los mentoree para las metas y los sueños que quedan por venir. La vida es suficientemente ya difícil y los colegios deben ser lugares o plataformas que impulsen a nuestros jóvenes a alcanzar su meta. Por eso la importancia del docente a ver a los jóvenes con miradas apreciativas para poder alcanzar y lograr de ellos lo que se espera. Bueno, y ahí entra como toda la pasión, sobre la docencia, definitivamente, ¿no? Porque hay profesores y hay profesores, y esa es una realidad que uno lo vivió estando en su colegio. Ahora, yo quisiera que nos comentaras qué es lo que más extrañas de todos tus estudiantes cuando contabas con ellos. Definitivamente, la energía la tienes, yo creo que yendo al colegio o a través de Zoom, pero yo quisiera que me dijeras tú de ellos, ¿qué es lo que más extrañas? Bueno, definitivamente cuando ellos llegaban al salón de clases, ellos, profesor, la extrañamos, pero sabes, yo tengo que decir algo. El Zoom para mí no ha sido impedimento. La verdad que no ha sido impedimento. Al contrario, Sara, yo aprovecho más el tiempo. Ellos están en el foro en la semana, estamos súper pegados en los foros, comentando. Ahorita estamos leyendo un libro que se llama Sangre de Campeón. Y cuando ellos llegan al salón de clase, ¿cómo están los campeones de hoy? Y ellos están súper conectados en el Zoom. Ok, vamos a comenzar la clase. Quiero ver pluma y cuaderno. Profesor, aquí está mi pluma, aquí estoy, profesor. Todo me falta su pluma y cuaderno. ¿Qué di la semana pasada? Entonces, es mi deber llevarlos a ese punto de que estamos conectados en esto, en la enseñanza. Claro. Y que lo Zoom o lo virtual no se convierta en... Claro, ellos me extrañan y dicen, profesor, ya queremos ver, extrañamos eso, sí. Pero yo creo que cuando hay amor, entusiasmo, cuando hay pasión por lo que hace, aún el Zoom no se ha podido convertir en un impedimento para él. Mira, tú decías, Sara, el tema de los profesores, hay profesores y profesores. Yo me quedé con lo anterior también. Y es cierto eso, porque yo soy una persona que no me gustaban las matemáticas, por ejemplo, pero tenía un profesor de química, que química tiene muchas fórmulas matemáticas también, y lo mismo física, y mi profesor ese era mi favorito, y yo era una persona que me iba pésimo en matemáticas y me iba bárbaro en física y en química. ¿Por qué? Porque si uno usa cálculos matemáticos, porque era bueno el profesor. Claro. El profesor hacía que mi inmersión en la materia sea real. Él me lo explicaba de una manera donde yo me sentía con ganas de aprender. Y los tips que él me daba no solo eran de la materia, eran de la vida. Y de verdad que un niño lo necesita. Y un profesor tiene que saber llegar a ese niño, ¿sí? Porque la realidad es que el tiempo de horas académicas son relativas dependiendo de cada estudiante. Porque si yo no voy a hacer nada que tenga que ver con las exactas, tantas horas de matemáticas, llega un punto donde en mi vida va a ser más importante mi cohesión con los compañeros, mi forma de expresarme, mi forma de entender mis valores y de ir hacia mis objetivos, que incluso las horas académicas de esa parte de las exactas. Y eso es cierto, el joven cuando entra al secundario empieza a encontrar su verdadera vocación. Totalmente. Y en eso va. Entonces los profesores tienen que saber orientar y entender dónde exigir y dónde dar al estudiante. Y yo creo que el tipo de materia que da Alexis es una materia que sirve mucho para el joven. Inspirarlos y ser influencia para ellos. Inspirarlos y ser de influencia para ellos. Eso lo ha llevado un poco más acá, y he escuchado que Pablo, me acuerdo, profesor que marcó mi vida. En tercer año, hace más de 20 años, el profesor Oscar Bryan, y estoy seguro que donde él esté, y lo saludo, profesor, lo aprecio mucho, marcó mi vida, porque fue alguien que creyó mucho en mí. Ese año me acuerdo que me gané el premio del alumno más distinguido de la escuela.
y no era solamente por calificaciones, sino era por otras cosas. ¿Qué viene este ejemplo? De que él sembró algo en mí que marcó mi vida en ese aprecio. Y yo creo que en la medida que como docentes tengamos esa mirada apreciativa hacia nuestros estudiantes, podemos alcanzar muchas cosas de ellos. Entre ellos, que ellos se conviertan en los vencedores o esos líderes de sus propias vidas y de sus propios destinos, que es el plan de lo que se busca. Qué lindo. De verdad que me encanta. Y que mantenga ese ritmo, ese entusiasmo, esa energía y ese conectar con cada estudiante, ¿no? Así sea a través del Zoom. Es un hecho que definitivamente los niños sí necesitan esa relación con otros compañeros. Sin embargo, qué bueno mantenerlos interesados en aprender durante pandemia. O sea, es cuestión de adaptación y es súper positivo. Y qué bueno que pueda también decir esto de que los profesores te influencian y te marcan, como a él en el caso porque esto también es muy importante. Todos tenemos, o sea, el que yo contaba de físico y química me tocó pasar un momento muy triste porque falleció cuando yo estaba en el último año del secundario. Y era uno de los profesores más queridos. A mí no me iba bien en las materias en cuanto a notas, por lo general, porque yo era una persona que, la verdad, tenía déficit de atención, iba solo a lo que quería. Por ejemplo, historia me iba bárbaro, me sacaba 10, pero porque nunca estudiaba y me encantaba. Claro. Otras materias Pero él siempre creía en mí, me decía, lo que tú te propongas lo vas a conseguir. O sea, era una persona que... Y yo lo tomé de una manera donde, o sea, yo sentía que me vaya mal en la materia defraudarlo a él. O sea, claro, ya mira era el compromiso que yo tenía. Wow. O sea, porque yo lo quería tanto que no podía hacer. Y yo sabía que si a mí me iba mal, él se ponía mal. Entonces yo hacía lo posible por no defraudarlo. Y él era una persona tan íntegra. Tan íntegra. Mi madre se puso a estudiar otra carrera terciaria de adulta. Yo nunca me voy a olvidar. Mi madre se puso a estudiar otra carrera de adulta y tenía materias de física y química. Él también era profesor de la U, además del secundario. O sea, era tal la relación que yo tenía con ese profesor que mi mamá le hacía consultas de los exámenes a mi profesor de física y química y él la atendía con un gusto increíble porque era mi madre. O sea, ese nivel de relación no se consigue fácil. Sí, yo y ese tipo de profesores valen oro porque no saben la influencia que tienen en un joven. Tal vez todo lo que logré tuvo mucho que ver con esa persona y yo nunca me voy a olvidar, así como dice Alexis, uno no se olvida. Esa es la importancia, un profesor tiene que entender la importancia que tiene. Me emocioné, me voy. Mira que me pasó algo curioso. La palabra es esa. Algo curioso que a veces cuando alguien me hace tarea y yo le he dicho a ellos, la gente de éxito no se excusa. Y dice, profesor, nosotros leímos juntos el libro de la vaca. Cuando leímos ese libro que habla, mata tus excusas. Cuando terminamos el libro, cuando alguien no hace tarea, tú ves cómo ellos llegan en plataforma. Que yo dije, háblame el tema que hablamos, que tú bueno en la plataforma. Y no la profesor me dice, profesor, no sé ni cómo decirle que no hice la tarea. Se están avergonzados cuando no saben cómo decirme que no hicieron la tarea, que le han pasado cosas, ¿no? Y que yo puedo entender, y es que, ok, pero tú sabes lo que pienso que sí, profesor. El que se excusa no quiere cambiar. Y yo perfecto, no tengo más nada. Él mismo se responde. Pero está bien. O sea, bien. ¿qué nivel de aprendizaje? Pero claro, hacerse cargo está bueno. Por ahí en otras materias uno busca excusas. No, lo que pasa es que vino un extraterrestre, me abdujo y no, y aquí uno va claro y se fue la luz en mi casa. Sí, a ver, ¿quién no inventó esas cosas? Pero es bueno tener un lugar donde uno pueda decir la verdad y también buscar la posibilidad de resolver las cosas que uno va teniendo en la vida. Alexis, tengo una pregunta. A ver, a la hora de la hora, hablamos del primer año electivo del colegio secundario. Los alumnos que no se conocen físicamente, ¿sí? Estos alumnos que les tocó comenzar su primer año electivo de manera virtual y ahora siguen de manera virtual. ¿Cómo es la relación tuya con ellos? ¿Tú fomentas la relación entre ellos para que tengan contacto extra materias? ¿O son chicos que solamente se conocen por Zoom y no tienen posibilidad de interactuar? Sí, realmente yo le pongo trabajo en grupo. Entonces, así que ellos se pueden conocer esta materia o conocer, si tienen que hacer videos. Bueno, no se pueden ver, así que cada uno coordine quién manda el video y hagan su trabajo en grupo para que se puedan coordinar y conocerse entre ellos. Hago mucho lo que trato de hacer también en plataformas, llamarlos por su nombre. Así que por su nombre, cada uno sabe quién es. Y, ¿qué tú piensas, Juan? ¿Qué tú piensas, César? ¿Qué tú piensas, Roberto? A cada uno por su nombre para que ellos también traten de coordinarse y se escuchan. Lo que pasa es que en mi clase yo trato de hablar, ellos hablan 75%. Yo solamente hablo 25% cuando ellos me dejan. Porque yo quiero que ellos mismos alcancen y busquen su conocimiento y que puedan adquirir lo que necesitan. Tiene que ser interesante cuando les toca hacer un examen, que ahí no pueden esconderse, no es como en el colegio que uno se colocaba detrás del amiguito para que no te viera el profesor. Acá están todos en Zoom y vas mencionando nombre y te quedas viendo, me imagino, para identificar que en efecto no hagan trampa. Y lo busco y voy moviendo la pantalla. Ay, a la vida, terrible. Tiene que ser buenísimo. Voy moviendo la pantalla, aquí está. Wow. ¿Cuántos alumnos tienes por clase más o menos?
Puedo tener 35. Y esa, Pero es más o menos lo que hay en un sí, aula, ¿no? eso es lo que hay en un aula de Zoom, pero eso es lo que hablábamos con la Sí, psicóloga. ¿No se hace difícil dar una clase para 35 personas de forma virtual? ¿No deberían ser más reducidos los cursos en caso de ser virtual o tú crees que no hay problema con eso? No, no tengo ningún problema con eso. Al contrario. Claro, a él le Lo manejo pongo súper 1000 bien. y le da igual. No le Súper importa bien. nada. Exacto. A él lo mando, mira, lo mando. 1000 estudiantes. No, no le importa nada, él hace lo que quiera, es terrible. O sea, lo mando con un tenedor y un cuchillo al desembarco de Normandía y ganaba la Segunda Guerra Mundial ahí en el desembarco. El que, Me encanta, mira, me encanta. Pablo, cuando es tu pasión con palitos. O sea, si es tu pasión, es tu pasión. No, está muy Ay, bien, no, está muy de bien. verdad que es buenísimo. A mí me ha Sí. encantado muchísimo conversar contigo, sobre todo por el otro lado que le muestras a lo que son las clases virtuales, que es lo que no estamos acostumbrados a ver, definitivamente por la realidad que vivimos. Pero qué bonito que tengas esa conexión con cada estudiante y que la y que luego transmita. puedas, y esta pregunta que es clave, ok, ¿qué dimos la semana pasada o de qué hablamos? Y que sean ellos los que respondan para ver si de verdad prestaron atención, o sea, 1000 cosas. De verdad que me ha encantado muchísimo. Súper, súper. Gracias por tu Claro. tiempo, Alexis. Claro, claro. Y desafiar siempre a los estudiantes a ser mejores y que creemos en ellos. De verdad que sí. Eso. Gracias por tus mensajes, por la inspiración y te deseamos una linda semana. Y por tus palabras, cuídate mucho.